Cuentan las crónicas que para el Inca se preparaban potajes como el locro, la carapulca, que así se decía originalmente, no como la llamamos ahora, carapulcra, la pachamanca, el charqui y otros platos más a base de pescados y mariscos. Por su parte, los jatunrunas se alimentaban de plantas y vegetales y raras veces comían carne de camélido, la cual reservaban especialmente para las fiestas. En el mundo prehispánico se conocieron frutas deliciosas y nutritivas como la chirimoya, la guanábana, la papaya y la lúcuma. Otros alimentos consumidos frecuentemente fueron la quinoa, la palta, la kiwicha, el frejol y el payar. El mundo andino fue unificado por el Tahuantinsuyo. Pachacútec fue el gran artífice de esta unificación. La labor de este inca fue fundamental y hasta repercutió en la alimentación de los súbditos de todo el imperio. Es un resultado un poco de la revolución que hizo Pachacútec con la tierra, ¿no? Cuando llega el Inca Pachacútec, comienza a abonar el territorio peruano. Eso no se usaba sino en Europa, en los jardines, pero no se usaba para cultivos intensivos. Y Pachacútec siembra todo, bueno, abona todo el territorio con bosta de llama y también de los pájaros guaneros, ¿no? Por eso una primera cosa que hace es ocupar Chincha. De ahí comienza la riqueza gastronómica del Perú, ¿no? En el imperio incaico, el problema de la alimentación parecía estar resuelto. Nadie moría de hambre. El Perú comienza siendo como un gran imperio gastronómico, alimentario, ¿no? Aquí en el imperio incaico hay una ordenanza que dice que nadie se quede sin comer. La comida es una cosa, un hecho colectivo. El ají es un ingrediente fundamental en nuestra gastronomía. Encontramos ajíes de todos colores, de todas formas, de todos tamaños. Algunos pican mucho, otros pican más o menos, otros no pican casi nada. El cronista mestizo Garcilaso de la Vega contó en sus comentarios reales que la gente de su tierra era muy amiga del uchu, así se le decía al ají. Tan amiga que la echaba prácticamente en todos sus platos, en los guisados, en los cocidos, en los asados y hasta en las hierbas crudas. Esto de hierbas crudas probablemente se refería a las ensaladas, según dice la investigadora Isabel Álvarez. El ají, como todos sabemos, sigue siendo fundamental en nuestra cocina, pero hay un plato donde es imprescindible. ¿Cuál es? El ceviche, por supuesto. Es un condimento estrechamente relacionado con la identidad peruana, ¿no? La utilización del ají fue evidentemente prehispánica, pero se aprovechó muchísimo durante el periodo virreinal también, ¿no? Y es más, justamente el ají es uno de los primeros ingredientes que los criollos, ¿no? Es decir, los españoles nacidos en suelo americano, utilizaron para adaptar recetas que venían de Europa, ¿no? Precisamente de la corte madrileña de España, ¿no? El ají era tan importante que se hizo sinónimo de guiso picante. El ají es parte de la idiosincrasia europeruana. El ají es mucho más que un picor. El ají es un sentimiento para el peruano. O sea, no tener ají en un plato es como que te entristece. En la selva peruana, una planta muy consumida desde tiempos remotos fue la yuca.
es uno de los principales cultivos de los ayánicas. De hecho, la yuca podría ser a la Amazonía lo que la papa es a los Andes. Incluso existen restos arqueológicos que evidencian el uso de ralladores de yuca en la Amazonía 1000 años antes de Cristo. La yuca es un producto que hasta ahora es utilizado, ¿no? En realidad permitía a la yuca preparar una especie de chicha, ¿no? El masato. En 1532 se inició la conquista española del Tahuantinsuyo. En un primer momento, los hispanos rechazaron la cultura culinaria incaica. Sin embargo, no tardarían en usar sus ingredientes. Durante los 300 años de dominio español, se produciría la fusión de los elementos gastronómicos andinos con los africanos, europeos y demás. Cuando se produce la conquista en el siglo XVI, no es que llegue una cocina española o cocina europea frente a una cocina nuestra, de bases indígenas, no es así. Porque los propios españoles son producto de una mezcla, de un mestizaje. Ellos también trajeron sus propios mestizajes. Recordemos que han tenido 7 siglos, por lo menos, de la presencia árabe morisca. Ellos trajeron lo suyo, cocinas de fusión, cocinas de encuentros, de desencuentros, de expansiones de territorio, de búsqueda. Es esa cocina la que llega al Perú. A partir del siglo XVII, XVIII, comienza a configurar y a perfilarse ya un mestizaje con formas más nítidas. Por ejemplo, la presencia de los aderezos, las cocciones lentas, los ajos, la pimienta, el comino, la nuez moscada. Con el paso de los años, fue surgiendo entre los criollos, es decir, entre los hijos de españoles nacidos en América, un sentimiento de identificación con la nueva tierra. Lo mismo ocurría con los españoles que habían vivido la mayor parte de sus vidas en territorio americano. Un elemento importante de este sentimiento de pertenencia lo constituían las plantas alimenticias propias de esta parte del mundo. Esto queda demostrado en el poema Armas Antárticas, escrito en la primera mitad del siglo XVII por Juan de Miramontes y Zuázola. Miramontes era un conquistador nacido en España, pero que desde muy jovencito vino a residir a América. Armas Antárticas, que es un poema épico justamente de la transición del siglo XVI al siglo XVII, encontramos sobre todo una estrofa en la que se hace una alabanza de los insumos, ¿no? Frutos, tubérculos, raíces, ¿no? Oriundas de América, y el sentimiento es de orgullo, ¿no? Púsole charqui, papas, cancha y mote, ají, choclos y yucas que comiese, palta, guayaba, lúcuma y zapote, para si alguna fruta apeteciese. En las cortes virreinales de las Indias, los cocineros usaron recetarios de origen italiano. Durante los siglos XVI y XVII, muchos reinos italianos dependían políticamente del Imperio español. Ello facilitaba la influencia de la cultura latina en las colonias hispanoamericanas. Los españoles que llegan a América no vienen con las manos vacías, traen insumos, traen plantas, pero también traen los libros de cocina. Y los libros de cocina eran de origen italiano, catalán. Lo cierto es que, en la práctica, se fueron mezclando insumos y técnicas. La cocina reflejaba la variopinta sociedad colonial, donde convivían españoles, indígenas y africanos. El Virreinato del Perú era un centro, un emporio comercial muy importante
en el que confluían muchas culturas, ¿no? La judía, la morisca, la italiana, desde temprano. La mezcla entre lo indígena y lo europeo dio lugar a un estilo culinario peculiar y nutritivo. El trigo, que había sido traído a nuestro país por los españoles, empezó a dar fruto en 1539, 4 años después de la fundación de Lima. Entonces se comenzó a comercializar el pan de trigo. Fuimos grandes productores de este cereal hasta el sismo de 1687. A partir de ello, la hegemonía de la producción de trigo pasó a ser de Chile. En cambio, nosotros nos volvimos grandes productores de caña de azúcar, que también había sido introducida por los españoles desde el siglo XVI. De allí nacen los famosos postres de las monjas de clausura y otros vendidos por comerciantes populares, como los riquísimos picarones. Los buñuelos que llegaron desde España dieron origen en el Perú a los famosos picarones. En 1792, el escritor Simón Allanque escribió en su satírica obra Lima por dentro y por fuera: verás muchos picarones, que así se llaman los buñuelos, y a muchos hombres que son más picarones que ellos. Asimismo, en una de las tradiciones de Ricardo Palma, se dice que Dios, cansado de las peticiones de Santa Rosa para convertir a Lima en una sucursal del cielo, la mandó a freír buñuelos. Un importante cereal traído por los españoles, aunque de origen asiático, fue el arroz. Por alguna razón, este cereal se convirtió en predilecto para la mayoría de peruanos. En la actualidad, el arroz acompaña a gran cantidad de platos de la cocina nacional, principalmente en la costa y la selva. Según el cronista español Bernabé Cobo, el arroz fue introducido en nuestro país en tiempos de la conquista por Inés de Muñoz, esposa del conquistador Martínez de Alcántara. Hay otras versiones, sin embargo, que dicen que quien en realidad introdujo el arroz en nuestro país fue la esposa del conquistador Diego de Chávez. Luis Alberto Sánchez cuenta que en las primeras etapas del virreinato el fondo de la cocina de la población siguió siendo indígena.